Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos, bem-vindos Buenas a tardes mais a uma todos, sessão da Brasil bienvenidos Water a Week otra 2024. sesión de Brasil É um Water Week prazer estar aqui com 2024. Es un placer vocês. estar Meu aquí nome é con José ustedes. Carlos Mi Miesva. nombre es José Carlos Eu vou Mielsa ser o moderador desse y seré el painel, moderador de este no qual panel. nós vamos contar Y com a vamos participação de a contar três con la participación de especialistas, tres na área de expertos dessalinização del área de para falar sobre desalinización um tema, para hablar sobre que un no tema Brasil ele que é aquí ainda en bastante Brasil novo, aún es mas no bastante mundo nuevo, inteiro ele vem pero sendo en todo el já, mundo es algo a que tecnologia de dessalinização vem la sendo utilizada tecnología de desalinización se há está muitos anos, usando inclusive não hace apenas muchos para a años. Y no dessalinização de água do mar, solamente mas para também la para o aproveitamento desalinización de del agua del fontes mar, pero también para alternativas, como água salobra, aprovechar e também fuentes reuso de energía para ampliar a oferta de água para alternativas diversos y usos. el reuso Inicialmente, también eu para gostaria de ampliar la oferta de parabenizar agua. a ABS, Quisiera pela felicitar a proposta, Aves do por la painel. propuesta del Em panel. especial, um agradecimento à professora Especialmente quisiera Mônica Ferreira agradecer do a la Amaral profesora Toro Mónica e também aos Ferreira de nossos Amaral convidados, y que nuestros gentilmente invitados aceitaram también, o que convite para poder aceptaron participar amablemente la desse invitación de evento. Eu vou participar en el começar evento. pelo Voy a empezar Dr. Emílio con el Gabrielli. doctor Dr. Emilio Emílio Gabrieli. Gabrielli foi Doctor Emilio presidente Gabrieli da IDA, a fue International Desalination presidente Association. de la International Obviamente, eu não vou tratar o Desalination currículo, depois Association. cada um dos Bueno, no voy palestrantes vai apresentar um breve a resumo sobre a sua compartir la experiência antes biografía de de cada entrar ponente. Cada uno basicamente puede na sua presentar apresentação. su breve experiencia Anteriormente, en nós la vamos ter presentación. o Dr. Eh, Sael, do Después Banco tendremos el Mundial, doctor Sael falando um pouco, sobre a Uriarte del Banco questão da Mundial. Va a dessalinização, hablar modelos de sobre la negócio, questão de desalinización, modelos de financiamento, negocio, estruturação de planos gestión de para financiación isso. y estructuración E de no final, uma planes para ese experiência propósito. brasileira, que Y vai ser finalmente una trazida experiencia pelo brasileña. Dr. Y la va a Silvano compartir el doctor Silvano Porto, que Porto, obviamente que obviamente também vai enaltecer también bastante a nossa apresentação. Então, para ir va direto ao a assunto, hacer su eu vou presentación. passar Así que então a vamos al palavra tema. ao Le Dr. Emílio paso Gabrielli. a la Emílio, palabra muito al doctor obrigado Emilio Gabrieli. pela Doctor sua Emilio, muchas disponibilidade gracias em por su aceitar participar disponibilidad en desse aceptar evento. E aí la você tem participación del evento 20 y minutos, para tiene fazer uma usted 20 apresentação minutos para sobre hacer su presentación esse tema que é bem sobre ese tema relevante para que es nós. muy Muito importante para obrigado nosotros. Muchas e a palavra é gracias. sua. Tiene usted la palabra. Perfecto. Muito obrigado, José Carlos. Bueno, muchas un grande placer gracias, estar José aquí Carlos. con Es un gran Aves placer estar aquí neste evento. con Aves en este deixei o evento. Brasil justamente quando estava para Yo acontecer a primeira me fui de Water Brasil Week, cuando e iban a tener el a cosa nesse primer tempo Brasil era que Water Week. não se sabia se funcionasse bem todo, e agora são passados 4 anos e naquela época no sabían muito bem. Então, no sabían si todo iba a funcionar, na quarta pero ahora edição, vemos que todo ha uma funcionado muy coisa. bien y estamos en la cuarta edición y es Estou bem feliz de fantástico. participar, Soy muy compartilhar com contento, vocês estoy muy contento de minha compartir con experiência ustedes de 50 mi experiencia anos no de campo da 50 años dessalinização, en que é uma el tecnologia ámbito que de la comecei era para os desalinización. povos Era una tecnología ricos cuando que não empecé tinham era água e solamente que para agora los uma ricos realidade que que em vez ajuda o mundo no para tenían agua y enfrentar ahora a es escassez. una realidad Quase que nos sempre, ayuda a se enfrentar la alguém escasez. tem visto Bueno, yo algumas casi apresentações, siempre, quase si han visto sempre mis começo presentaciones, com yo casi mapa, siempre empiezo con porque este este mapa mapa, foi porque este mapa fue produzido para a producido segunda cúpula de para la desenvolvimento segunda cumbre de este aconteceu mundial, movimiento que que aconteceu em ocurrió Joanesburgo, ou seja, en no Johannesburgo, ano de 2001. o sea, en 2001. Esta foi a Y primeira vez que foi esta fue la que primera conheça, vez foi construído que yo sepa mapa da que se escassez do construyó mundo. un E mapa depois de la desta, escasez tem del mundo. muito mais que Y se faz después em cada de dia, esto e hay sempre muchas cosas menos que hacemos todos otimistas los que días. esta, porque esta Y primeira hay ainda mapas não aún mostra menos que tinha optimistas que problemas de este. água Bueno, Marrocos, aquí en este Espanha, mapa no vários muestra que países. hay Mas o escasez que de agua en esta carta Marruecos, falou, España y otros países. Pero lo que el mapa ya nos é que toda decía en el año parte 2000 do es que mundo en todas claro las e em partes del marrom mundo, en marrón conseguido, claro y marrón, digamos, viver no a podrían sociedade, a economia, o ambiente, sobrevivir, ¿no? La sociedad, la como economía, el os ambiente, humanos fizemos, como los sem humanos ter lo hacemos, sin que fontes de água não tuviéramos fuentes de convencionais. agua Até que no chega uma convencionales. tecnologia dirompente Hasta que possa llega dar uma una alternativa à tecnología que pueda dar desalinização e una reuso. alternativa A única a la coisa que a desalinización gente y tem, reuso. as La única armas cosa que que tem para tenemos, sobreviver à las escassez de água, é a únicas armas
más para sobrevivir la falta de agua es la desalinización y el reuso. Así que ese mapa ya determinó el uso de la desalinización. Bueno, por eso ahora tenemos dentro de la experiencia mundial muchos países, casi todos los del norte de África y Medio Oriente, saben que hacen la desalinización. O sea, más de 5% de la población mundial usa agua sin sal, desalinizada. Australia, España, Israel, Singapur, Estados Unidos, China, India, Inglaterra. Bueno, Inglaterra, si tú tomas agua en Londres, 25% es agua desalinizada. Y países como Filipinas, que tienen muchísima desalinización, y ahora tienen 100.000 metros cúbicos de reuso potable directo. Entonces también esta experiencia, la desalinización es para todos. Bueno, atrás de mí ven el símbolo de IDA. Desde hace 40 años participo de sus actividades y como José Carlos mencionó, que esta sería otra cara de la moneda, ¿verdad? Es reuso porque son tecnologías parecidas que se usan y son igualmente importantes para sobrevivir a la escasez hídrica. Por lo tanto, no es un caso que el año pasado cambió el nombre a HIDRA, poniendo que es Asociación Internacional de Desalinización y Reuso. Bueno, personas como yo que hablan de desalinización, porque cuando yo hablo en desalinización, no hablo solamente de agua del mar, que es la más conocida, agua salubre en regiones no costeras, por ejemplo, donde se usa agua salubre con sal lejos del mar. Entonces, bueno, si ustedes van a ver los gráficos y las tablas que se publican en este handbook de la IDA, que sale todos los años, aquí ya tenemos exactamente cuando se habla de la capacidad global, nuevamente se indica desalinización y reuso, y esa línea azul es más alta que la de desalinización, 2,5 veces es la capacidad instalada de reuso. La desalinización llegó a 100 millones de metros cúbicos diarios, el reuso a 250 millones de litros diarios. Vimos la foto del Támesis en Londres, o sea, 100 metros cúbicos de agua desalinizada producida equivale como a 40 o 50 veces el caudal promedio del río Támesis, ¿no? Entonces imaginen cuánta agua se produce en el mundo. Un diagrama clásico que siempre se muestra también es este de la desalinización, donde tienen que en los años 60 empezó la gran desalinización, tuvo un crecimiento continuo a partir de aquí, de los años 60, y ven que en los años 2000 ahí la curva cambia, la inclinación y acelera. Acelera exactamente ¿por qué? Porque llegaron los recuperadores de energía che improvvisamente praticamente bajó a la mitad el precio de la desalinización y pasó a ser competitiva, incluso si comparado con otras fuentes primarias. Esa fue una suerte porque esto ocurrió exactamente cuando la escasez hídrica se hizo más intensa en el mundo. En paralelo a este desarrollo, ustedes pueden ver en el gráfico aquí abajo que muestra nuevas instalaciones en azul, que prácticamente las de membrana y las tradicionales que llegaron a salir de la escena desde el año 2020. O sea, hoy en día no hay que pensar más qué aplicación hacer. Es interesante porque desde hace 7.000 años, cuando el ser humano empezó a desalinizar, siempre fue la tecnología dominante y ahora no es más. Y bueno,
de manera inversa. Este beneficio llega a la humanidad porque observen lo siguiente, en 20 años, de 80 a los 2000, la energía que se necesitaba para desalinizar agua del mar prácticamente quedó en un décimo de lo que eran 30 kilowatts por hora en los 80 y llegó a 3 en 2005. Bueno, no puse los días actuales porque en 20 años ha caído poco. Estos 3 kilowatts que estamos hablando son uno para sistemas auxiliares y 2 para la desalinización en sí. Entonces esto no va a disminuir mucho. Estamos cerca del límite termodinámico con esta tecnología. Por eso el costo también no bajó mucho. En los años 2000 se empezó a decir que para grandes plantas el costo del metro cúbico de agua sería más o menos $1 por metro cúbico. Ahora vemos que la curva cae, pero cae a valores de 0,5 o menos de $1 por metro cúbico, pero esto ocurre en las plantas más grandes, donde la energía no es particularmente barata. El valor de $1 metro cúbico por $1 funciona. Estos puntitos en la parte más alta creo que son las plantas australianas que son más caras porque construyeron plantas aquí en Australia con una protección ambiental tan extrema, incluso excesiva, que el precio es mucho más caro si comparado con otras en el mundo. Vale la pena notar que hasta el año 2000 todo el mundo que trabajaba en desalinización se peleaba. ¿Por qué? Porque decían $1, $2, $3. De una cierta forma, por suerte, la forma de contratación de las grandes plantas cambió en general, pasó para contratos de participación público-privada. Entonces, quien tiene una planta no es una planta para el cliente que compró, sino que, o sea, ahora se vende el agua. Entonces, cuando uno hace licitación, se gana por valor unitario del agua vendida. Por lo tanto, se sabe cuánto es el costo del metro cúbico del agua, que incluye todo, desde financiación, construcción, operación. Por eso el dato del costo de la desalinización queda mucho más claro. Y otra cosa que siempre me gusta recordar cuando hablamos de este asunto, es que el mar no son los 35.000 ppm de TDS, como se dice de referencia, que la mayoría, el color verde de este gráfico muestra el valor de TDS promedio de los océanos, pero hay muchas áreas donde ven el color rojo, por ejemplo, que es 40.000, 45.000 hasta 50.000. Y aquí en la parte norte, por ejemplo, del mundo, norte de Canadá y Estados Unidos, norte de Suecia y China, el agua del litoral es potable, 1.000, 2.000, 3.000 de TDS. Por lo tanto, para ellos el costo es mucho más barato que para nosotros. Bueno, un gráfico de la desalinización y reuso. Aquí pueden ver que la parte de arriba habla de la desalinización y más de 50% de la desalinización del mundo está en Medio Oriente y en África. Ustedes pueden estar seguros que en los próximos años estas columnas que están bajitas ahora en el resto del mundo van a subir en una proporción que las hará más importantes si comparado con otra parte. Bueno, en reuso, tenemos China y Estados Unidos, son los países que más lo usan, por eso van a ver que Estados Unidos, Norteamérica y Asia Oriental son las columnas más grandes, pero Europa y Oriente Medio, ellos también están aplicando esta tecnología cada vez más. Aquí tenemos los grandes países que usan la tecnología, que usan
la tecnología de desalinización, los 7 de la península arábica, y esto es lo que más nos interesa, hablando de la experiencia internacional, porque son países que viven de una historia diferente, tienen sistemas políticos diferentes, y la decisión que toman es diferente. Aquí lo que tienen que ver son países que son parecidos a Brasil, países menos ricos en petróleo, que tienen una gran experiencia en desalinización. Seguramente ustedes han escuchado que Israel y Singapur ofrecen un ejemplo claro de planificación y de la optimización del uso de esta tecnología. Ellos seguramente han hecho todo muy fácil. Sin embargo, hay que decir que son países pequeños y que tienen un gobierno central. Entonces, con este gobierno central se controla fácilmente y se conduce un programa de desalinización. Cuando uno ve los países federales como Estados Unidos, Australia y Brasil, aquí todo se hace más complejo, claro, porque puede haber leyes generales de agua potable que tienen que cumplir, claro, pero la responsabilidad primaria de mantenimiento de un programa de estos son los estados. Cuando se hable de la experiencia de Fortaleza en esta sesión, me imagino que va a explicar el rol primario que tiene el Estado y no el gobierno federal en esta experiencia. Pero es interesante que un país que tiene mucha desalinización, España, por ejemplo, bueno, en realidad tiene más similitudes con los países federales y no tanto con Israel y Singapur, porque tiene autoridades regionales muy fuertes, con bastante poder, y es bastante competitiva entre ellos. Entonces, cuando se creó el programa de agua desalinizada y se construyeron casi 20 grandes plantas de desalinización, y prácticamente al mismo tiempo. Durante un tiempo fue difícil que esas plantas funcionaran, principalmente por la dificultad de que el gobierno central entrara en acuerdo con estas entidades locales y también entre ellos. Entonces aquí también existe este problema. Yo creo que un país federal tiene más desafíos que un país más central o centralizado. Pero mostrando el ejemplo de Estados Unidos y Australia, en realidad Estados Unidos es un ejemplo claro de las dificultades de encontrar cómo avanzar en la desalinización, porque la mayoría de los proyectos mueren en el camino de intentar encontrar cómo hacer que toda la regulación se cumpla y que la población pueda soportar el proceso. En Australia, que tuvo una gran crisis hídrica al inicio del milenio, aquí quedó claro que con voluntad política se consiguió que los estados avanzaran más fácil, se consiguió el soporte de la gente también, de los ciudadanos, pero eso tuvo un costo, en el sentido de que para conseguir este soporte tuvo que hacer mucho énfasis en la seguridad del ambiente, del medio ambiente, y se gastó seguramente mucho dinero. Son plantas maravillosas, pero fueron caras. Lo importante de Australia es que todas las plantas mostraron el camino de la energía renovable, porque todas funcionan con energía eólica. Y siempre que se habla de desalinización, y hablamos de reuso también, me gusta mencionar que Namibia, desde 1968, que hace reuso potable directo del alcantarillado, tratado con un intenso control para la salud de todos, y seguramente este reuso potable directo es una forma muy importante para el futuro y se ha demostrado segura. Bueno, esto fue demostrado con los astronautas, porque en realidad en el espacio la orina de hoy es el agua de mañana,
Por eso fueron los primeros que buscaron eficiencia en ese sentido. En Brasil, ustedes saben todos, antes que llegue a Fortaleza, tenemos este ejemplo aquí, Aquapolo, un ejemplo de reuso, y el gran ejemplo de reuso de la salinización es Petrobras con sus plataformas de petróleo. Hay muchas plantas aquí en América Latina y en China, pero aquí en China son de uso industrial. En otros lugares es de uso municipal. De las 1000 plantas en nuestra región, casi todas son de uso industrial. Deben haber escuchado hablar de los problemas que se mencionan a la hora, de la captación submarina o también de la contaminación ambiental con el descarte, el desecho del concentrado. Eso está resuelto, no es un problema. El problema es que lamentablemente hay mala información, que por ejemplo, brine, esa agua concentrada que vuelve, pero esto no es verdad. Y la calidad del agua producida, que es buena para tomar, tiene que ser remineralizada simplemente para proteger las superficies metálicas, porque el agua producida de desalinización es muy agresiva. De hecho, no existe un límite de agua de TDS que la Organización Mundial establezca. Dicen que menos de 600 miligramos por litro es agua que todos consideran agradable al paladar. Cuando se pasa de los 1500 miligramos por litro, casi todos dicen que no es agradable. Entonces, así termino mi presentación y aprovecho para colocar aquí en pantalla la tapa de un libro que he escrito en los últimos años, que es un poco mi legado profesional. He investigado y escrito la historia de la desalinización hace 7000 años, cuando siempre pensando en los tiempos actuales y mirando hacia el futuro. Y la versión del portugués brasileño sale a inicios del año que viene y espero venir a Brasil a hacer el lanzamiento de esa versión. Muchísimas gracias. Emílio Gabriel, acho que foi uma apresentação bastante abrangente, una presentación realmente muy amplia, abarcó los conceptos de la desalinización, y para enfatizar, la desalinización no es pura y exclusivamente asociada al aprovechamiento del agua del mar. Cualquier agua que tenga niveles altos de salinidad que exijan un tratamiento más adecuado pueden usarse para la desalinización. Quiero dejar las preguntas para el final. Vamos a tener un momento de debate. Entonces quiero pasar a la próxima presentación directamente. El doctor Cesarel, que es del Banco Mundial, y va a hablar un poco, me gustaría que te presentes también, que presentes un poco tu experiencia, que has hecho tu trabajo, para después empezar tu presentación propiamente dicha. Israel, a gente dá prosseguimento aqui no evento. Obrigado, Emílio, mas logo nós já voltamos. Muchísimas gracias, pero ya volvemos, Emílio, para conversar un poco más sobre este tema que es muy importante. Hi to everyone. Let me just... Hola a todos. I can hear you. Yes, I can hear you well, and hopefully the translation is ongoing. Espero que la traducción esté funcionando. So let me just share my screen with Voy a compartir la pantalla con todos. Sure. So hopefully you can see the first slide of espero que vean la primera diapositiva de mi presentación. So as José was mentioning, espero que no haya problemas con la traducción. Mi nombre es Sael Gessan, soy especialista del Banco Mundial. Estoy en Lima,
Estoy administrando la cartera que tenemos aquí en Perú, la cartera de agua, pero también ya tuve otros roles, ya fui coordinador un comité de prácticas del sector del agua aquí del banco, que fue recién creado del banco. Tenemos varios puntos en común para tratar, no solamente en términos de tecnología, sino también en términos de gobernanza en la parte económica. Nosotros tenemos diferentes líneas que son utilizadas en nuestro banco y hoy me gustaría darles una mirada general, una perspectiva sobre nuestro trabajo y sobre el uso de la desalinización y el peso que tenemos al hacer desalinización en las empresas hídricas de todo el mundo. Parece que me estoy escuchando yo mismo. Tenemos que remodelar los modelos de gobernanza y es así que debería ocurrir. La idea es trabajar esos dos aspectos y en esa estructura de gobernanza en el sector del agua. También voy a decirles cómo está ocurriendo esto en el Medio Oriente, en la región africana. Ya se mencionó antes que todos comenzaron en esa escala y me pareció muy interesante escuchar sobre este crecimiento concentrado, que solía ser concentrado y que ahora está cambiando. Pienso que tenemos una línea de razonamiento parecido, Emilio y yo. La idea es esa. Nosotros estamos viendo esos temas del Medio Oriente, en el África, pero nosotros vemos que esa situación se ha expandido muy rápidamente porque hay un aumento de la temperatura, una variabilidad más grande de precipitaciones causadas por los cambios climáticos y una demanda hídrica debido al crecimiento de la población. Y también hay problemas hídricos graves en muchos países. Y este mapa es un poquito distinto del que fue presentado por Emilio, pero siempre viene de una publicación con la escasez del agua. Y esto en el aspecto de los aspectos económicos. Y son justamente los países en desarrollo los que van a sufrir más esa escasez del agua. Algunas soluciones son solo adecuadas para los ricos, como lo dijo Emilio. Los precios, por ejemplo, no es solamente porque los precios van a bajar, sino porque eso va a ser más necesario para los países que aún están expandiéndose y que tienen más potencial de desarrollo económico. Ese trabajo que les mencioné, que fue de donde extraje estas imágenes, muestran eso. Y hacemos una estimativa mostrando que la escasez del agua va a causar hasta un 10% de pérdida en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si los países siguen haciendo el trabajo tal cual lo hacen, o sea, haciendo sus trabajos tal cual siempre lo hicieron. Este cuadro se parece al que Emilio presentó ya. En este estamos hablando de la expectativa de crecimiento de la desalinización en los próximos 2 años. Muchos de nuestros países están considerando esa posibilidad y el uso del agua debido a este fenómeno. Eso porque hay un aumento del estrés hídrico y también nosotros tenemos el GCC, los países que ya fueron mencionados antes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera. Y ese crecimiento también tiene esta región como conductor, pero la capacidad de producción de desalinización instalada
está creciendo más rápidamente en esa región. Y los mercados que más están creciendo son India y China, pero sabemos también más relevantes para el resto del mundo y pueden ser muy útiles. Y es eso lo que nosotros vemos en esa cuenca mediterránea. La desalinización está transformando los sectores. Podemos ver en estos gráficos la representación de agua desalinizada. Muchos países de la cuenca mediterránea deben aumentar. Tenemos aquí a Jordania, Marruecos, Tunisia con 1% solamente, y la idea es llegar hasta 42% en Gaza. En Gaza, claro, tenemos una situación muy compleja en este momento. Tenemos otros problemas, pero los planes de desalinización que existían en la región era de llegar al 42% aproximadamente. Y también podemos mirar hacia adelante y ver que esta desalinización no solamente va a afectar el sector, sino también todo el sector de riego. Vemos aquí otro país con mayor capacidad instalada de desalinización, es el primero de Europa. Y gran parte de esta agua desalinizada se usa en la agricultura, a pesar del alto costo que existe en términos operativos. Y con la industria del hidrógeno verde, que también está creciendo, eso va a crear una mayor demanda, no solamente para el agua potable, sino también para la industria como un todo. Hidrógeno verde consiste en la producción de combustible para el transporte a partir del agua. También hay fuentes de energía muy importantes para ese proceso. Y los países que tienen mayor potencial para eso, y que también para la energía solar, por lo tanto, eso es algo que recibe por lo general mucho sol, y la expectativa es que en el futuro esos ganen escala y uno pueda apartarse de esta producción más localizada del hidrógeno verde para el consumo local, pero van a estar presentes en países que producen hidrógeno verde. Y eso es algo que se va a tener que considerar. Nosotros estamos hablando de 1 y 2 proyectos en los países. And so when one dependent project may be accommodated anywhere, countries that are going big on desalination, en algunos países están entrando en este proceso de desalinización y su estructura jurídica sobre normas específicas de desalinización. Eran temas que ofrecen riesgos a la salud, como cuando hablamos del reuso de aguas residuales, y también políticas más amplias y en otros sectores, hasta la gestión del litoral, y entraban productos domésticos que serían necesarios en los estándares de calidad para el uso del agua. Pero, en fin, vamos a dar aquí algunos ejemplos. Veamos, ¿cuántas veces uno puede no quedar claro cuál es el propósito de esa agua desalinizada?
Entonces, en ese caso, estamos refiriéndonos aquí a temas ambientales y limitaciones ambientales. Entonces, muchas veces en los países ya se solucionaron algunos aspectos más complejos y es importante saber que históricamente el agua del mar no tuvo esa perspectiva. Y por lo tanto, tenemos un gobierno federal, el gobierno del Estado, y cosas que necesitan ser aclaradas en otro momento. En casos como el agua del mar, etcétera, como dimos ese ejemplo de España. Y vemos una parte del dominio público. Entonces, una entidad que usaba y construía una usina de desalinización tendría que dialogar y veíamos que el agua comenzó a ser un bien público. Algunas barreras regulatorias y vemos que tenemos servicios de riego, de desalinización y todas esas estructuras jurídicas consideran las normas que están concentradas en la eficiencia del sistema. Por lo tanto, vemos que en este caso tenemos fuentes de agua y sabemos que va a aumentar la confiabilidad del sistema. Por lo tanto, esos son algunos aspectos más difíciles que podemos ver y las normas están siendo discutidas en algunos países como España, por ejemplo. Y estamos intentando ajustar esta estructura jurídica para poder incorporar esas fuentes en este mismo. Entonces, en este caso, sabemos que la desalinización es un proceso complejo y también es un mercado y una actuación de mercado que tendrá un impacto muy significativo que tiene que ser considerado en el aspecto ambiental. Hay países que desarrollan esas instalaciones y que pueden ser llamados de productores de energía. Pero con seguridad esos países van a tener menos dificultades de fuentes energéticas y van a tener que administrar mejor sus riesgos en términos de costo. Sin embargo, ¿qué es necesario para hacer eso? Es necesario que esa estructura regulatoria permita que esos desarrolladores tengan sus propios sistemas de suministro y de abastecimiento, captura de metano, por ejemplo, para poder producir energía. En cierto momento, ellos pueden tener un exceso de capacidad de producción y eso puede permitir que esas instituciones vendan el agua para la red, pero no siempre es el caso. Tal vez sería interesante en estos mercados poder adquirir la electricidad en el mercado de futuros para que así eso pueda administrar la volatilidad de los precios. Países como España, por ejemplo, podrían hacerlo. La compra de energía se hace para asegurar que las operaciones de desalinización sean verdes y así minimicen la emisión de gases de efecto invernadero. Es importante considerar las nuevas regulaciones en este sector del agua para que así podamos minimizar el riesgo, el costo y el impacto ambiental de nuestras operaciones de desalinización. Eso en términos de normas, pero cuando hablamos de institución, ese aspecto de la desalinización involucra una nueva tecnología, nuevas preocupaciones de gestión, nuevas capacidades que tienen que ser implementadas. Es decir, necesito pensar en la producción, en la especialización, también
en el envío, porque todas esas son responsabilidades. ¿Quién debe hacer qué? Tiene que ya estar asignado según el aspecto jurídico de cada control, según la capacidad técnica y administrativa. Y es probable que en algún momento tengamos que crear nuevas instituciones basadas en estos puntos. Y claro, cuando tenemos este proyecto como un proyecto de gran porte en el país. Algunas normas se adoptaron en diferentes países. Por ejemplo, en Tunisia, ellos hicieron una integración y la agencia responsable del agua era responsable no solo del abastecimiento de agua potable, sino también de hacer los aspectos de desalinización. En Tunisia, por ejemplo, hubo una actualización sorprendente, pero ellos decidieron hacer una integración vertical. Hay otros modelos también. Hay otros modelos que nos muestran esa posibilidad de actuar, como esos planes de desalinización, por ejemplo, en la región de la costa de España. Y hay una agencia que es especializada para hacerlo. En Arabia Saudita ya ocurría así, parte del sistema aún es así. Es una agencia especializada, si no me equivoco. Esta agencia especializada también tenía otros modelos, existían otros modelos de ese tipo. Y cuando llegaron a tener escala y a crear grandes proyectos, muchos de ellos tienen un proyecto, un modelo de comprador único, que se responsabiliza por adquirir las instalaciones. Y también es importante analizar nuestro caso. Y vamos a tomar en cuenta los aspectos de la desalinización para ver cuál es el modelo más adecuado. Y por ejemplo, en Marruecos ellos tienen programas y modelos muy ambiciosos. Creo que antes ya lo mencioné. No fue Emilio en realidad quien lo dijo antes. En muchos países esta es una nueva tecnología. Hay países que son bastante intensivos en el uso del capital. Por lo tanto, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí la distribución adaptada a algunas estructuras, porque son activos que son fáciles de movilizar por medio de un capital privado. Y también debido a su conocimiento, alcanzando así el nivel correcto de análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Por eso, es posible entonces comenzar con ese aspecto para después participar en la distribución. Algunos proyectos ya fueron mencionados y nos permiten la innovación tecnológica. Y si realmente nos incentivan a todos los participantes en las estaciones a traer nuevas tecnologías y soluciones. Pero hay un tema aquí, en muchos países, principalmente en los que están en la curva, que son aquellos países en el abastecimiento. Vemos que ese abastecimiento está en los costos de producción de las plantas de desalinización. Entonces, es importante ver el aspecto del agua potable. Entonces, este programa tiene un peso importante en ese medio hídrico del país. Y dependiendo de ese peso, vamos a tratar con el tema de las tarifas o incluso de las pérdidas técnicas. ¿Cuál va a ser el costo? Vamos a tener un alto impacto fiscal, por ejemplo, es una alianza público-privada y los usuarios también necesitan considerar ese aspecto fiscal. Algeria, por ejemplo, Algeria tiene una variación fiscal muy interesante en el aspecto fiscal. Por lo tanto, muchos países quieren subsidiarlos en Argelia, en esas plantas de especialización. Pero ¿cómo hacerlo? En el caso de que sean subsidiados, ¿cómo hacerlo?
Mi tiempo está terminando, entonces tengo que pasar muy rápido por estas próximas diapositivas. Discúlpenme por eso. Y tal vez ese tema de los subsidios requiera una comprensión más clara de estos aspectos económicos. Y esos costos económicos no serán más altos que los beneficios existentes. Por ejemplo, si comparamos con la producción de energía, también el costo ambiental de la producción de gases de efecto invernadero, entre otras soluciones. Pero podemos ver también que, si ustedes no se importan, voy a concluir diciendo lo siguiente. Esto es muy importante para poder entender mejor el costo y también los beneficios que la desalinización puede traernos. Bueno, tenemos la capacidad de mejorar la capacidad del sistema porque es una fuente muy confiable de agua. Entonces, los beneficios que vienen con el costo de desalinización traen beneficios. Entonces, esos beneficios son aún siendo más bajos o más predecibles y podemos financiarlos y tenemos más certidumbre sobre el volumen que podemos sacar de esa fuente. Y por eso, y cierro con eso, pido perdón por este poquito atrasado, pero como dije antes, nosotros creamos esa comunidad de práctica de desalinización del Banco Mundial y estamos centrados, estamos trabajando con aliados y clientes para intentar navegar las incertidumbres y los desafíos que tenemos, aspectos de suministro y además de la parte técnica, ¿no? Que nosotros también colaboramos, pero esta comunidad de práctica es para tener una plataforma de colaboración, para crear, intercambiar conocimientos sobre la parte económica y la gobernanza de la desalinización. Es una plataforma que queremos que se pueda usar en estos seminarios, que sea algo abierto para que podamos intercambiar información con los aliados y esperamos verlos en esa plataforma, así que logremos lanzarlo oficialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sael. Fue un placer tenerlo con nosotros. Su presentación fue muy importante en el sentido de mostrar la cuestión de la estructura de la política nacional del Estado para manejar las cuestiones de la desalinización. Bueno, tenemos la cuestión de costos, pero creo que lo importante es cuánto cuesta no tener agua, ¿no? Creo que cualquier comparación que hagamos en relación al costo, tenemos que pensarlo en el ámbito de cuánto costaría no tener agua, ¿no? Para satisfacer la demanda. Y algo interesante que fue mencionado es el uso de agua desalinizada para irrigación para el riego, ¿no? En España. Y ellos producen agua para el riego a partir de la desalinización, así que la cuestión económica también es algo importante. Así que creo que estos aspectos son todos muy importantes. Muchas gracias y bueno, te invito a que permanezcas porque después vamos a hacer un debate. Así que vamos a la siguiente presentación del doctor Silvano Ferreira. Doctor Silvano es un experto, un analista de saneamiento de calles, que es la empresa de saneamiento de Fortaleza, y va a traer un poco de la experiencia brasileña con relación al proceso de desalinización. Va a complementar un poco las ponencias anteriores. Silvano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pido que hagas una presentación de tu experiencia antes que empieces. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Primeramente quisiera agradecerles por la invitación. Gracias a Aves por invitar.
a nuestra organización. Es un placer participar de este evento con 3 personas muy importantes y es un honor y un placer estar en el mismo panel con Emilio, que ya ha trabajado con nosotros hace mucho tiempo en este proyecto, también Miesa, que participó del proyecto, y también Sael, que conocí recién, pero que realmente me aportó muchísimo conocimiento con relación a la gobernanza de la desalinización. Elementos que voy a intentar traer un poco para mi presentación. Voy a traer un caso específico. Bueno, después de ver ese panorama general de cómo esto ocurre en todo el mundo, cómo se hace la gobernanza de esa nueva agua que fue presentada un poco antes, voy a compartir un caso concreto y traer unos elementos que fueron presentados. Bueno, voy a hablar rápidamente sobre la escasez hídrica y quisiera destacar un elemento de este mapa que también un mapa parecido a lo que Sael y Emilio ya nos mostraron, y tenemos aquí la masa crítica con relación a la escasez de agua. Quisiera solamente subrayar esa parte amarilla que antes no lo veíamos, y Brasil es un país que es muy rico en agua, ¿no? Tenemos la cuenca amazónica, pero esta agua no está en todo el territorio. Tenemos aquí la región semiárida, que tiene características parecidas con algunas regiones, otras regiones que podemos ver aquí en el sur de España, en el norte de África, el Pacífico americano, en Australia, en los países árabes también. Entonces, todas estas regiones tienen algo en común, que es lo que ya fue presentado por Emilio y Sael, que usan la desalinización ya hace mucho tiempo. Así que ese es un elemento que nos une, ¿no? Y que establece una relación común con otras regiones. Así que, ¿por qué no usar esa tecnología también en el semiárido brasileño? Y hablar un poco sobre Ceará, que tiene un sistema integrado de suministro de agua de la región metropolitana, en la capital Fortaleza, y trae agua a largas distancias, más de 200 kilómetros. Tenemos un sistema de bombeo y transporte de agua que trae un volumen considerable de agua de varios reservorios de agua almacenada en el interior del estado, porque la capital no tiene área para captar suficiente demanda, sea para el consumo humano o para las industrias, ¿no? Los complejos industriales que tenemos aquí. Ese sistema, aunque es robusto, tiene una complejidad en sí, que es el costo para traer el agua. Y esto será cada vez más complejo, y ya estamos integrándonos a la transposición del río San Francisco, y va a aumentar a más de 300 kilómetros, así que tendremos agua llegando a la capital después de 500, 600 kilómetros de distancia. Y ejemplificando este caso particular, es que es esta remoción de esa agua está causando algunas disputas en el uso. Bueno, tenemos aquí dentro del estado, en Amboyú, este manantial, donde en un año 56% de todo el volumen almacenado en este reservorio fue transferido para la capital, para suplir de agua las demandas de la capital. En varios lugares creamos este conflicto por el uso, ya que el agua es importante desde el punto de vista económico, social, en el interior del estado y también en la capital. Y un complicador en nuestra región es que la región productora de agua es la región que menos precipitación tiene. Esto es de 2017 y presenta los volúmenes almacenados de agua, la parte sur y sureste, que produce agua para la capital, y en aquel momento de la región más crítica ahí tenía 3% aquí abajo, y en el norte tiene una condición más favorable, pero el agua viene de una región menos favorable, que es un elemento que complica esta situación, y esto se reflejó en la última sequía que tuvimos. Este mapa muestra el volumen de agua almacenado en las cuencas a lo largo de 10 años, y bueno, sabemos que Ceará pasa por eventos de escasez hídrica cada 10 años, y esto
ha empeorado con los cambios climáticos. El último que pasamos fue entre 2017 y 2018, donde tuvimos graves problemas para enfrentar esa sequía. Aquí tenemos una foto, un reflejo que fue de lo que fue el momento. En 2017 vemos ese punto dentro de este círculo rojo, es el embalse principal que suministra la región metropolitana, cómo estaba en 2010 y cómo estaba en 2017. Y aquí, mirando hacia el futuro, tenemos algunas herramientas de pronóstico climático que estamos implantando. Y bueno, tenemos también en el pronóstico un nuevo evento de reducción de lluvias abajo del promedio. Y esto es parecido con lo que vimos en la última década, así que tenemos esa posibilidad que se repita lo que vimos en el pasado. Así que y eso responde a la pregunta, ¿por qué necesitamos una planta de desalinización de agua marina? Y bueno, es una práctica consagrada para fines de abastecimiento humano, precisamente en lugares o situaciones de deficiencia hídrica, con escasez hídrica, ¿no? Como las nuestras, usa una fuente inagotable de producción de agua potable sin interferencias de variables climáticas, reduce la presión sobre las reservas hídricas de los manantiales que están siendo usados en el momento y permite una producción de agua potable complementaria a la actual. Así que, y como dijo Sael en su presentación, habló sobre la importancia de la desalinización, no para reemplazar el agua que usamos, pero para generar más robustez y confiabilidad en el sistema. Esto no es nada nuevo. En 2009 ya se hablaba sobre usar el agua marítima para abastecer al área metropolitana de Fortaleza, y teníamos dos acciones que se establecieron en la planificación del municipio para Fortaleza 2040, donde se establecen estrategias de implementación de corto, mediano y largo plazo y la implementación de esa planta. Otra cosa que ya se habló antes es la reducción de costos de implantación y de la producción de la tecnología. Y un dato interesante es que al mismo tiempo que hemos visto la reducción de costos de la desalinización, la competencia, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Los costos de la competencia han aumentado porque la densificación poblacional aleja fuente de agua, ¿no? Así que tenemos que traer el agua de lugares más lejanos y esto aumenta el costo de transporte. Tenemos también aumento de contaminación de los manantiales y esto se empeora con la cuestión climática y esto hace que sea más cara el tratamiento de esta agua. Así que esto favorece, ¿no? La desalinización como una tecnología convencional, una tecnología complementaria a la tecnología convencional. Así que aquí tenemos algunas premisas iniciales de este proyecto, ¿no? Una planta de desalinización para Fortaleza en Ceará. Vimos la necesidad, hablamos mucho sobre la necesidad de la planta, pero no teníamos nada concreto en términos de cómo, cuándo, cómo debíamos contratar, lo que necesitábamos para la planta, todo lo que se necesitaba para realmente poner de pie esta planta de tratamiento. Así que establecimos algunas premisas iniciales en 2018. Las premisas se basaron en una visión, una planta de desalinización típica que vemos aquí. Tenemos una estructura de captación marina, tenemos que pensar de permisos, licencias, autorizaciones y en esta estructura inicial de captación de agua marina. Después en el sistema de tratamiento, de pretratamiento del agua marina, qué es lo que necesitamos, qué tipo de tecnología, cuál es el área y todos los requisitos que necesitamos para producir agua que sea adecuada
para la desalinización, porque el núcleo, el corazón de la desalinización, en nuestro caso es la osmosis reversa, solamente separa la sal del agua. Tenemos, antes de eso tenemos que sacar otros elementos y necesitamos el pretratamiento. La tecnología que pensamos en el principio era la osmosis reversa, debido al alcance amplio, y también el costo operativo es más asequible. Y después tenemos el sistema de desinfección, de descarte, ¿no? Disposición del concentrado. Y nosotros analizamos las condiciones para descartar ese material, la salmuera, y después tenemos la remineralización del producto y la desinfección hasta que estuviera listo para el consumo humano. Y también tenemos la necesidad de generación de energía eléctrica, porque sabemos que el consumo de energía eléctrica es considerable. Había condiciones de suministrar energía eléctrica para la planta en esta región, y esto se analizó en el principio. Hicimos una encuesta rápida de cuántas plantas había en el mundo para evaluar dónde estaban, en qué puerto, con qué tecnología, y teníamos que establecer cuál sería el tamaño y capacidad de la planta. Entonces buscamos inicialmente esta publicación, que fue muy útil para ayudarnos, para guiarnos sobre la capacidad de inversión que estaríamos dispuestos a llevar a cabo. Esta curva muestra el CAPEX, o el valor de inversión en términos de millones de dólares por metro cúbico por segundo, y aquí tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo, y aquí tenemos el rango de 1 metro cúbico por segundo, donde había una ganancia de escala significativa, importante, y era posible internalizar en términos de costo y abastecimiento de agua a la capital, y este valor estaba más o menos en 125 millones de dólares que era necesario de inversiones para este proyecto. Otra cosa necesaria era evaluar el área necesaria, qué área necesitaríamos, y variamente 2 y 3 hectáreas para ese caudal, que determinamos como 1, y también demanda de energía eléctrica alrededor 10 y 12, y investigamos si la concesionaria local podría brindarnos y suministrarnos esta energía. Otra cosa importante son los costos operativos. Hicimos una investigación y llegamos a 4 centavos de dólares por metro cúbico producido. Así que estos elementos, usando estos elementos y verificando que sería posible y viable tener una planta con esa capacidad, entonces intentamos identificar cómo están estas plantas, cuál es el volumen, tipología que usan. Identificamos más de 80 plantas con este caudal, igual o superior a 1 metro cúbico por segundo, que producían agua dedicada para el consumo humano. Así que vimos que era posible y viable, ¿no? Factible, con esta tecnología que existía en el mundo, así que seguimos con estas premisas y esta orientación. Así que después, con el modelo, necesitamos una planta de 1 metro cúbico por segundo, que sería para más o menos 720,000 habitantes, que correspondían en aquel momento de más o menos 12% de la oferta de agua para Fortaleza y los municipios vecinos. De inicio teníamos una perspectiva de 3 años. Tenemos aquí el área de 3 a 4 hectáreas y la inversión más o menos 500 millones de dólares, y tenemos el precio promedio de $1 que Emilio ya había mencionado. En secuencia con la implantación de esta unidad, el sistema integrado entonces tiene una mayor confiabilidad, tiene 2 nuevas entradas o 2 nuevas fuentes de abastecimiento, uno que viene de la desalinización dedicada exclusivamente al abastecimiento humano, y
y otra que viene del reuso dedicada a las industrias, específicamente las industrias del PCM. Así que con este nuevo modelo de integración, estas dos nuevas matrices, hicimos un trabajo con la universidad para evaluar la confiabilidad del sistema en términos de riesgo y escasez hídrica. Hicieron un trabajo muy bueno para nosotros, donde se identificó que sin la planta de desalinización tendríamos un riesgo de 36% de probabilidad de que tuviéramos alguna falta de agua, escasez de agua en la capital. Y evaluaron varias condiciones climáticas y varios escenarios fueron simulados. También se analizó el aumento de demanda y el impacto de los cambios climáticos. Y esto reforzó la decisión de realmente establecer esta planta y este proyecto. Después hablamos sobre cómo contratar, cuál sería la modalidad de contratación, y identificamos que sería más viable una alianza público-privada por varias razones. Bueno, aquí hay un resumen, pero se me acaba el tiempo, así que voy a correr un poco. Y después tenemos cómo se estructura el proyecto. Aquí una línea del tiempo. Vários tipos de estudos, não só apenas de engenharia, mas também jurídica, econômica, ambiental. Esto no es solamente para estudios de ingeniería o económica, sino para otras cosas también, para que nos dé una opción de llamado público de contratación, de un modelo de contratación posible que fue lanzado en 2020. En 2021 firmamos el contrato, se iniciaron los primeros trabajos. Ahora en 2023 se obtuvo la licencia previa y en 2024 la licencia de instalación también. Estamos aguardando la emisión del permiso municipal para construcción. Aquí, bueno, lo que se hizo al inicio, y también aquí hay una complejidad con este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Entonces, necesitamos diferentes empresas involucradas, algunas universidades de Brasil y fuera de Brasil también. Aquí algunas de ellas que participaron en la estructuración y hoy también participan en el proyecto. Aquí hablando un poco de cómo estructuramos el proyecto en términos de viabilidad económico-financiera. Previmos dos tipos de pago: PPP sin participación pública, donde toda la inversión se hace por la sociedad, donde obtiene los ingresos de dos formas. La principal a través de la contraprestación y otra original de ingresos extraordinarios, ingresos que puede buscar a través de la exploración de otras actividades oriundas de aquel emprendimiento, de aquel proceso. Y en el caso de la contraprestación, está dividido en dos tipos de pago: un valor fijo que se paga independiente de la demanda, que sirve para cubrir todas las inversiones y los costos fijos, y una contraprestación variable que depende del flujo y de indicadores de calidad que se resumen aquí: calidad, continuidad e indicadores de regularidad ambiental. Aquí ejemplificando dentro del modelaje financiero cómo se reparten los costos, lo que vimos al inicio del proyecto. La producción de agua se demanda en función de la necesidad de la calle, que demanda un cierto volumen por mes y puede suspender el abastecimiento a medida que esto se imponga. Los bienes son reversibles, o sea, la planta vuelve a la calle, la calle se decide si lanza un nuevo contrato para operación, una nueva concesión, etc. Esto va a depender de condiciones futuras. Y aquí un poco de la gobernanza contractual. Me gustaría apenas destacar dos figuras: el verificador independiente, que es un tercero que hace toda la validación, la certificación de las mediciones que son solicitadas por la
por el concesionario y el certificado de implantación que acompañamos desde la fase de proyecto, obra y preoperación. La empresa vencedora fue un consorcio, 3 empresas, una de aquí, 2 de aquí de Ceará y la española Abengoa. Aquí un resumen del contrato. Bem, em função do tempo, que eu acho que eu já passei pouquinho, eu tinha En función del tiempo. Vamos das finalizações aí, por favor. Tá, ia mostrar rapidamente vídeo, mas quiero mostrarles un video, creo que no da tiempo. Esse aqui. Depois a gente... avalia. Enquanto vocês estão vendo o vídeo, né, mientras ven el video de la unidad, muito obrigado aí pelas suas quiero agradecer tu presentación. Abordaste muy bien los aspectos relacionados con la estructuración de proyectos. Algo importante para destacar es la dificultad que se tiene que saber, mencionó también, y tiene que ver con la licencia de la unidad en función de la falta de experiencia de los órganos de control brasileños y de los profesionales involucrados. Creo que tu presentación finaliza bien. Las dos presentaciones se complementan, todas las presentaciones, y ahora vamos al momento más importante, que es el debate, preguntas que llegan del público. Da audiência, né, que está vendo o nosso painel. E aí eu abro, né, para aquelas pessoas que tiverem interesse, né, em fazer perguntas. Y aquellos que tengan interés, por favor, manden las preguntas para que podamos, bueno, ver qué dudas. Y en los últimos minutos finales, quiero pedirles a cada uno de los ponentes que haga una consideración final sobre el panel. Peço aí àqueles que estão assistindo ao painel, né, que tenham alguma pergunta, que façam uma pergunta. Aquellos que están viendo el panel, que tienen preguntas, pueden enviarlas para que pueda ser encaminada. De maneira geral, até a primeira pergunta vir, né, eu vi aqui na apresentação do Dr. Emílio, né, uma questão relevante. En la presentación del doctor Emilio, vi una cuestión importante que él comenta el avance tecnológico en la reducción del costo de energía. Yo, como trabajo en un proceso de separación por membranas, cuando hablo de esto, bueno, lo primero que las personas hablan es del costo. Esto gasta mucha energía, dice. Y Emilio hizo una observación, me gustaría que comentaras un poco sobre ese aspecto del consumo de energía que tú, con la experiencia que tienes, debes haber escuchado mucho. Preguntas sobre ese tema y pudieras mostrarnos cómo se redujo el consumo cuando se compara con otras soluciones tecnológicas para la producción de agua. Bueno, en este momento, con el nivel de tecnología que conocemos, no tiene ninguna forma para desalinizar agua que sea más conveniente, más barata. No hay ninguna forma para desalinizar el agua que sea más barata, esa es la realidad. Claro, porque bueno, el asunto de la energía es claro. El costo del metro cúbico de $1, un tercio de eso es energía. Entonces es significativo. El costo de producir agua desalinizada, un tercio del costo, a grosso modo, un tercio costo de capital, un tercio costo operacional y un tercio es energía. Es mucho, pero todo es relativo. ¿Por qué? Como se mencionó, como otros mencionaron, particularmente Silvano, es que hoy en día el costo para tratar las formas tradicionales aumentó
Y en muchos casos, desalinizar el agua no es que usa más energía que las alternativas, consume menos. No sé cómo se consume, cuánto se gasta para llevar agua a 200, 300 kilómetros, pero hace 30 años era más barato. Hoy la desalinización es de hecho con menos energía. Me acuerdo de estas conversaciones hace 10 años con los directores de Sabesp. Se pensaba en la energía que la Sabesp tendría que usar para tratar ciertas fuentes, digamos, contaminadas o no seguras para alcanzar la condición de potable. Y el consumo de energía para tratar las fuentes tradicionales también era bastante alto. Llegaba a tener valores que nos hacían pensar exactamente en la desalinización porque no consumía tanta energía. La esperanza de que se reduzca el consumo de energía no existe porque estamos cerca del límite termodinámico de esta ingeniería reversa, pero apuesto que dentro de 20 o 30 años va a encontrarse otra cosa. Tal vez tomar agua directamente del aire a través de una forma casi sin energía. Hay estudios en este sentido que siguen este camino. Hasta que se encuentre esto, creo que 3 kilowatts hora por metro cúbico, creo que es una pérdida importante de energía, pero no es tan asustador como antes. Per una certa parte comienza a ficar un mito que a partir de cierto punto puede ser que sea un mito que desalinizar consume tanta energía. Essa questão de custo sempre assusta, né? Mas nunca as pessoas levam em consideração el costo asusta, pero nadie considera el costo de construir aductores y todo lo demás. Recebo aqui as perguntas, também perguntar para o Quiero preguntarle a Sael a questão, né, da forma de estruturação, né, de modelo de gestão sobre la forma de estructuración de un modelo de gestión o básicamente cómo desarrollar políticas públicas para que el proceso de desalinización se incorpore de una forma más adecuada en aquellos países que tienen interés y necesidad de usar fuentes alternativas de abastecimiento cuya reglamentación está bien establecida. Pueden hablar en captar agua potable, agua de mananciales de agua dulce, está ok, pero cuando hablamos de fuentes alternativas, agua del mar o reuso para fines potables, también hay una cuestión específica de la estructuración de gobernanza para eso. ¿Puedes comentar algo, por favor? Sael. Yeah, sure. I mean, as I said before, I mean, it's not. We shouldn't be scared of this, of the need of making changes. I don't think that when we are looking for one particular project, there is. Bueno, creo que likely we won't have to make many changes, or you know, the transaction cost of doing those changes. Que nosotros tenemos que sí hacer algunos cambios, de hecho. Tal vez los puntos de transición no sean tan interesantes. I was talking, my presentation is not about, you know, perhaps Brazil is not there yet. Esto piensa en el marco regulatorio tradicional u otros. También hablé sobre el hecho de que tal vez esto en Brasil no sea una realidad. Pero nosotros vemos que la cuestión de la escasez de agua ocurre en muchos otros lugares, en Marruecos, por ejemplo, donde tienen diferentes programas.
aproximadamente 15 programas que están creando para los próximos 10 años. En Perú también creo que va a demorar un poco más de tiempo. Sin embargo, tienen diferentes proyectos que se centran en esta alianza público-privada. Lo que quiero decirles es que creo que estos cambios pueden valer la pena. Es importante crear las estructuras de gobernanza para que de esa forma podamos tener una estructura más apropiada y también darle más seguridad a los inversionistas. De esa forma podemos mejorar la sostenibilidad de los programas. Como dije, tenemos que analizar el impacto de los programas para que puedan volverse posibles para la población y también en cuanto a inversiones. Hoy, 20% del agua de Nigeria viene de la desalinización. Esto es muy interesante. Existe una economía muy interesante, por eso creo que debemos garantizar que tengamos una combinación clara con relación a los derechos del agua y también a cómo se asigna el agua. O sea, tenemos que entender cuáles son las licencias necesarias, también las entidades involucradas en estas licencias. Por otro lado, necesitamos saber cuáles serán los requisitos para las empresas de desalinización. Es importante analizar también que las tecnologías están evolucionando. Hoy, tal vez, una tecnología no existe, pero en el futuro va a existir. Tenemos que saber, por lo tanto, quién será el dueño de este valor y si no, y que tiene que estar claro en el contrato, en la concesión. El otro objetivo es centrarse en procesos de licencias ambientales. En muchos países no tenemos regulaciones específicas para la desalinización. Muchas veces esto hace que otras organizaciones estén involucradas. Ya en otros países tenemos organizaciones específicas, no de una forma correcta o una forma equivocada. Lo que tenemos son diferentes convenciones en diferentes países. Tenemos convenciones también en el Golfo Pérsico, por ejemplo. Y todo esto establece el uso de las mejores tecnologías disponibles para que así consigan lidiar con cuestiones ambientales. Tenemos dos preguntas que llegan de la audiencia del evento. La primera pregunta es de Iván Barbosa, que nos habla sobre la desalinización. Bueno, hablando un poco de este asunto, Emilio, ¿tú quieres responder algo sobre esto? Esa preocupación que que se tiene sobre el efecto del residuo de la desalinización. Ese problema fue creado en función de la preocupación que tenemos, porque en el pasado se cometieron grandes errores por no considerar el efecto ambiental de muchas cosas. Pero lo triste es que la información que se divulgó es que esto sería un problema. En realidad, el agua que vuelve al mar es agua marina con el doble de la concentración. Como yo mostré ese mapa de la salinidad del agua del mar, si yo agarro agua del mar en el norte de Estados Unidos
esa concentración es menos de la mitad del agua del Mediterráneo o del Mar Rojo, por ejemplo. Entonces, el O'Brien que se podría hacer allí es menos que el del agua del mar más concentrada que tenemos en otras partes del mundo. La preocupación que se generó de que esto sería algo sucio no es correcto. No, lo que el descarte es agua de mar más concentrada. Como uno devuelve el agua a un mar que tiene una cierta concentración, uno tiene que asegurarse que la concentración de la dilución ocurra rápidamente para que no afecte el agua. Hay casos de hace 20 o 30 años que se tiraba el agua sin el cuidado necesario y sí podría haber un cambio, digamos, del tipo de fauna marina o podría tal vez matar ciertas plantas porque aumentaba mucho la concentración de sal. Es igual que Mercedes-Benz, que bueno, construyó un coche y tuvo que hacer un recall. O sea, cualquier cosa que no tiene una buena ingeniería puede causar un problema. Por suerte, hay muchísimas plantas. Silvano observó 80 plantas en operación. Estoy seguro que todas esas plantas tienen un retorno del brine al mar controlado para asegurarse de que no tenga ningún efecto ambiental. Por lo tanto, hay una evidencia tan grande de que no causaría ningún problema si el retorno de los desechos al mar son bien diseñados. Que bueno, sería un problema más de la gente y no de la tecnología. El caso de PERT tenía algunas desconfianzas porque esto era prácticamente en un área cerrada y tenían miedo de que no funcionara. Es una planta que se construyó hace 20 años y en 20 años de estudio se ve que con una difusión del brine no hubo ningún impacto ambiental. Tenemos una fotografía tenemos ese ejemplo del caballito de mar que come, donde salen los desechos de esta planta. Essa questão do concentrado foi muito debatida aí em Fortaleza, principalmente. Este tema fue muy debatido, principalmente en Fortaleza. Entonces quisiera hablar de algunos puntos porque tenemos una pregunta más. Perfecto, fue un punto de preocupación nuestro al inicio de los estudios porque se trataba mucho de este tema, de si de hecho iba a haber algún problema para aumentar la salinidad de la planta, de la región, etc. Y nosotros pudimos ver de que existían muchos debates, muchos rechazos, muchos prejuicios, eso debido a algunos temas bien específicos. Entonces vemos algunas plantas que están en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo, y que están en condiciones totalmente distintas a condiciones de un mar abierto como Atlántico o Pacífico. Otra diferencia muy grande, y ahí tenemos que evaluar caso por caso, es la tecnología usada, que además del aumento de la salinidad, también tiene un aumento de temperatura. Son dos elementos sinérgicos que pueden traer algún tipo de problema local para ese tipo de efluente y ese concentrado es lanzado y desechado. Una tercera gran diferencia es la manera de desecharlo. Por ejemplo, una vez que ese material es desechado en la playa, por ejemplo, sin un sistema de dilución, sin ningún sistema de emisario submarino, es un caso nuestro que ocurre así porque no hay ningún sistema
realizado para poder realizar uma diluição boa, muito buena, de maneira a não causar nenhum tipo de problema para essa região. Isso tem que ser muito bem estudado. E previamente, em nosso caso, houve monitoreo marino muito complexo, muito completo, basado na situação atual, para que assim haja dados de comparação futura. Silvano, desculpe que lo interrumpa. Há uma última pergunta que diz o seguinte, é Antônio Cavalcante de Souza, de Sanepar, que diz o seguinte, te lo pergunto, Silvano, ¿cuáles son las ventajas de la tecnología de membrana comparadas con las tecnologías de desalinización? Bien, nosotros estamos buscando una tecnología consolidada para el agua, em grande volume, com água salina de origem marina. Já temos aplicações em escala média e muitas vezes dedicadas a determinados tipos de água, e não necessariamente água marina, sino águas subterrâneas muito específicas desse tipo de tratamento. Pero el caso del agua marina, en este punto en que estamos trabajando, la osmosis inversa es muy factible. Muy bien, muchísimas gracias. Ya nos faltan pocos minutos, entonces no da tiempo para más preguntas. Entonces quiero agradecer a Emilio Gabriele por la disponibilidad de estar con nosotros. Él tiene una diferencia de 13 horas, pues está en Australia. Diferente de outras pessoas que têm um fuso horário menor. Então, este tema merece um debate mais amplo, mas nós estamos avançando pouco a pouco. Então, quero agradecer-lhes a todos por sua disponibilidade e, uma vez mais, quero felicitar por a realização do evento. E nas próximas edições podemos profundizar-nos e talvez trazer uma experiência prática e os resultados de salinización que se va a implantar. Gracias, Emilio. Gracias, Isael. Muchas gracias, Silvano. Un abrazo para todos y muy buenas tardes.